Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Después oí que clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con sus armas destructoras en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venían un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. El hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor le llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal enfrente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron para matar a los viejos que estaban frente al templo. Después les dijo: salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios, y ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité: ay Señor y Dios, ¿descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? Y el Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba me informó: ya hice lo que me mandaste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Pongo en tus manos esta palabra, te pido que pongas un carbón encendido en mi boca y que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra, mi Dios, que sea inspirada por ti, no una palabra de hombre, Señor. Que esta semilla que cae en el corazón de mis hermanos pueda dar fruto al 100 por 1. Señor, abre su corazón, abre su mente, mi Dios, para que reciban esta palabra. Ponemos en tus manos también la situación global, todo lo que se está viviendo alrededor del mundo, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que hagas retroceder esta enfermedad en todo el mundo. Te pedimos por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad. Te pedimos que pongas sangre, en tu sangre preciosa en los dinteles de cada uno de nuestros hogares, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo y tu presencia guiándonos a través de esta circunstancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde el principio de la historia, hablando de que casi hace 6,000 años inicia el mundo, la humanidad, en el huerto del Edén con Adán y Eva, vemos que Dios siempre ha observado a cada persona su conducta, ¿verdad? Por ahí leímos en una parte de la porción de Ezequiel, ¿verdad?, que el Señor les estaba acentuando su conducta. Y quiero decirte que Dios siempre ha mirado nuestra conducta. Y vemos un vivo ejemplo en Génesis capítulo 4, en el verso 9 y 10, donde Dios está teniendo una conversación con Caín y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano, verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? Abel representa, no sé si te has puesto a pensar en esto, Abel representa toda esa gente, ¿verdad?, que es de buen corazón en la humanidad, en la tierra, en toda la tierra, las personas que tú conoces alrededor de ti, ¿verdad? Esa persona buena que nunca tiene malicia en su corazón, que siempre está pensando en hacer bien las cosas, tanto en el gobierno, tanto con su familia, tanto con su esposa, con sus amigos. Siempre está pensando en hacer todas esas cosas de la mejor manera, perfectas, ¿verdad? Entonces, Abel representa a estas personas que están inmersos en un sistema corrupto, en un sistema de violencia, ¿verdad? Y que en este caso Abel ha sido víctima de un homicidio, ¿verdad? Cuánta gente buena, cuánta gente de buen corazón han sido víctimas de algún
algún asalto, alguna situación, ¿verdad? Camino a su casa, regresando de su trabajo, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué esta persona que era tan buena le tocó vivir esa situación, ¿verdad? Y la respuesta está en la misma palabra, ¿verdad? Estamos inmersos en un mundo, en un sistema de pecado, en un sistema de maldad, ¿verdad? Donde hasta a veces las personas buenas son víctimas y son alcanzadas por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí cuando el Señor habla con Caín y le hace la pregunta sobre dónde estaba su hermano, vemos una respuesta particular, una respuesta que lo hace culpable, porque en un tono sarcástico él le responde que él no está al cuidado ni al pendiente de su hermano todo el tiempo para saber dónde se encontraba en ese momento, ¿no? Sin embargo, no fue la respuesta que lo delató, ¿no? Aquí en la palabra nos enseña que lo delató a Abel, a Caín, perdón, sobre la muerte de su hermano Abel, es la sangre inocente que clamaba desde la tierra hasta el cielo, ¿verdad? Dice Dios, ¿qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano, la sangre inocente de tu hermano clama hasta el cielo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo puedo ver en la palabra y yo puedo entender que el clamor de un inocente, sin importar el fin que tengamos en esta vida pasajera, porque lo que vivimos en esta vida es simplemente un lapso de 60, 70, 80 años que comparado con la eternidad es una pequeña porción, comparado con los miles y miles de años que vamos a estar reinando y viviendo con nuestro Dios en la vida postrera. Sin importar la forma en que nosotros seamos arrebatados de esta vida, ¿verdad? Quizás con un accidente, quizás con un homicidio como el caso de Abel, ¿verdad? Quizás con alguna enfermedad o como sea, ¿verdad? Quiero decirte que siempre el clamor de los inocentes llega hasta los oídos de Dios. Así es que Dios siempre está al pendiente de toda su creación. Y entonces me asombra tanto esta porción de la palabra. En alguna ocasión estuve platicando con un pastor muy importante de la ciudad, que para mí él nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Él nos ha dado un ejemplo vivo de perseverancia, un ejemplo vivo de que sí se puede caminar con el Señor durante mucho tiempo, que pastorear, ¿verdad? Hacer la obra, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando él me explicaba esta palabra, a mí me dejaba impresionado porque es exactamente la situación que estamos viviendo nosotros actualmente en el día a día, en la vida cotidiana. La circunstancia, lo que vivió Caín, lo que vivió Abel en ese tiempo, es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Podemos ver que la sangre inocente clama desde el cielo, desde la tierra, hasta la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? En algo muy cotidiano, algo que podemos ver en las noticias, algo que podemos ver en las redes sociales, algo que es el pan diario de lo que estamos viviendo y en particular Ensenada, que es una ciudad muy tranquila, una ciudad que ha sido muy tranquila, podemos ver que todos los días están sucediendo cosas de este tipo, de esta índole. Entonces, ¿qué es la sangre inocente que clama desde la tierra hasta el cielo? ¿Verdad? Una madre que llora por la muerte de un hijo, ¿verdad? Es algo muy cotidiano. Un padre que llora quizás por el secuestro de una hija. Un joven que llora por la muerte de su padre, que es víctima de un asalto, ¿verdad? Que un padre ejemplar, que todo el tiempo le ha dado todo a sus hijos, ha dado todo por su familia, y de repente él va camino a su casa y las circunstancias lo llevan a que un asaltante le arranque la vida. Entonces podemos ver que esa sangre inocente de ese hombre que fue un hombre que quizás no era una persona mala, clama hasta delante de la presencia de Dios, una bala perdida que le arranca la vida a un pequeño, ¿verdad? Podemos verlo en muchas ocasiones, en festividades como Navidad, Año Nuevo, las personas que tiran balas al cielo y ellos no saben dónde van a caer esa bala, ¿verdad? Pero la ley de la física nos enseña que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, una bala que le arranca la vida a un pequeño estando en su casa, ¿verdad? Es una sangre inocente que clama hasta el cielo, ¿verdad? Cuando hay abuso con fraudes, con robos,
con negocios ventajosos y todas las situaciones como las leyes que son aprobadas, ¿verdad? Las leyes del aborto, la ideología de género, todo ese tipo de cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Todos esos son sangre inocente que clama hasta la presencia de Dios. Y puedo darte una lista interminable de todas esas situaciones, ¿verdad? Y pudiéramos pasarnos toda la tarde platicando sobre circunstancias que están viviendo que asemejan al tiempo cuando Caín y Abel estaban en la tierra. Estamos retrocediendo 6,000 años en la historia, ¿verdad? Entonces son cosas que nos suenan familiares, son cosas que vivimos en el día a día. Entonces esto me hace pensar que no estamos tan alejados de lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel 9:9, ¿verdad? En Ezequiel 9:9 dice: el Señor me respondió, la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extrema, es extremadamente grande, dice, y el país está lleno de violencia. ¿Te suena familiar? La ciudad está llena de injusticia, no sé si te suene familiar. Ellos piensan que el Señor los ha abandonado, ¿verdad? Que ha abandonado el país y que no hay un Dios, ¿verdad? No sé si eso te suene familiar, pero es parte de lo que en el día a día nosotros vivimos y nos damos cuenta, ¿verdad? Que no estamos tan alejados de cuando Ezequiel describe esta palabra, ¿verdad? Hace 600, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, ¿verdad? A nuestra fecha son alrededor de 2600 años. No estamos tan alejados de eso. Y tú te preguntas, ¿y yo qué debo hacer, verdad? En un país lleno de violencia, donde las ciudades están llenas de injusticia, pero a lo mejor tú no eres violento, a lo mejor tú no eres injusto, a lo mejor tú no practicas el robo, a lo mejor tú no practicas, como decimos nosotros vulgarmente, la tranza, ¿verdad? Entonces tú no practicas todo eso y tú te preguntas, ¿qué debo hacer yo? No puedo cambiar la situación global, no puedo cambiar la situación de todo el mundo, pero la palabra de Dios nos enseña cosas importantes que son lo que yo te quiero enseñar y lo que yo te quiero demostrar el día de hoy para que tú puedas vivir una vida mejor tomado de la mano de Dios. Entonces, alguien dio un consejo muy sabio en alguna ocasión y dijo que si quieres cambiar el mundo, comienza primeramente por tender tu cama, ¿no? El ejemplo que esta persona daba era de que trates de hacer siempre lo alcanzable, lo que está a tu alcance, lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Que está cerca de ti. Lo más importante es que hagas la parte que a ti te toca. No trates de hacer lo que no está a tu alcance, no trates de hacer lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas, con tu economía o quizás, ¿verdad? Con tu conocimiento, con tu sabiduría. A lo mejor no puedes cambiar algunas cosas que están pasando alrededor del mundo y que están siendo cosas de iniquidad, de injusticia, de violencia, de abominación delante de la presencia de Dios, pero sí comienza con esas pequeñas cosas dentro de tu hogar que van a ayudar a que tu casa, que tu familia viva mejor, que tu sociedad sea mejor, que las personas que te rodean sean mejores personas, que puedan mirar en ti el reflejo de Cristo en todas las acciones que tú haces, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, parafraseando un poquito, es para la gente decidida, la gente que sabe tomar decisiones, ¿verdad? Muchas veces no hacemos cosas porque no podemos tomar una simple decisión. Entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para la gente decidida y solamente las personas decididas van a poder alcanzar el reino de los cielos, ¿verdad? El poder vivir del otro lado, el poder ganar la batalla, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Es solamente las personas decididas, las personas que se paran firmes, son las personas, ¿verdad? Que van a poder arrebatar el reino de los cielos. Y entonces yo te quiero preguntar en este día si tú estás listo para hacer un cambio, pero un cambio radical en tu vida, no un cambio de algo pequeño o algo quizás algo que no marque la diferencia, que estés dispuesto y estés decidido a hacer verdaderamente un cambio que haga una transformación primeramente en tu vida, en tu familia y en las personas que te rodean, ¿verdad? Porque acuérdate que todas las sociedades disfuncionales, toda la sociedad donde nosotros vivimos son sociedades disfuncionales porque comienzan en familias disfuncionales. Así es que si logramos nosotros poder mejorar la familia, que esa es responsabilidad de nosotros y eso es lo alcanzable que tenemos nosotros, si nosotros logramos hacer que nuestra propia familia cambie,
¿verdad? Y que confíe en Dios y que regresemos a esa confianza en Jesús, ¿verdad? Vamos a poder tener familias funcionales, y una serie de familias funcionales nos va a llevar a tener una sociedad funcional, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que si estás dispuesto, ¿verdad? En este día a poder tomar esas decisiones. El mundo está marcando lineamientos, el mundo está llevándonos todos los días como Él quiere llevarnos, con las leyes que está poniendo el gobierno, con las modas, con las tendencias, ¿verdad? Con todas las cosas que están siendo influencia tanto para ti como padre, para tu familia, para tus hijos. Todo eso nos está llevando y estamos siendo arrastrados todos los días a ese tipo de circunstancias, pero la palabra de Dios nos enseña, donde acabamos de leer, que Ezequiel le llama todas las injusticias, todas las iniquidades y todas las abominaciones. Yo no te puedo decir que todo lo que se practica en el mundo es malo, no te puedo decir que todo lo que el mundo hace es malo, porque hay gente altruista, hay gente que practica el darle el alimento al necesitado y quizás no profese el nombre del Señor, ¿verdad? No digo que eso sea malo, pero sí hay muchas cosas que en la tendencia y por no estar tomado de la mano del Señor pueden ser envueltos y llevados a lo que está ahorita, lo del aborto y todo ese tipo de situaciones que se están aprobando, ¿verdad? Y que sabemos nosotros que no son cosas que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Hemos hecho en muchas situaciones, nosotros hasta como iglesia, como dice el dicho, hemos hecho vista de hormiga, nos hemos hecho como que no nos damos cuenta, hasta hemos bromeado con circunstancias que se están viviendo en el día a día, y cada vez que nosotros bromeamos, cada vez que nosotros tomamos en poco, ¿verdad?, todas las tendencias y todas las modas que tiene el mundo, lo único que estamos haciendo nosotros es, uno, que estamos perdiendo la sensibilidad nosotros, y otro es que le estamos enseñando a nuestros hijos a ser insensibles, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros bromear con ese tipo de cosas, sí tenemos que ser un poquito tajantes, ¿verdad?, con los principios y valores que nos enseña la palabra, a los principios y valores que está tratando de implementar el mundo, ¿no? Entonces, yo sé que te he dicho que es tiempo de meditar en esta cuarentena, y tienes que meditar en la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, pero ahora el siguiente paso, vas a meditar, pero el siguiente paso es que no solamente vamos a meditar, sino que vamos a actuar en este tiempo, y hay formas de actuar, ¿verdad?, sin salir de tu casa, hay formas de actuar desde tu hogar, ¿verdad?, y causar una diferencia alrededor del mundo, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que regresamos a lo que te decía hace un momento. Comenzamos con esas pequeñas cosas que van formando hábitos en tu vida, para que después de un tiempo hagan un estilo de vida, ¿verdad? Recordamos que cuando queremos hacer algo, y eso es bien sabido, que si practicas algo durante 21 días, después se convierte en un hábito, ¿verdad? Y después de ese hábito, de estarlo haciendo todo el tiempo, se convierte en un estilo de vida. Entonces, lo que yo te quiero enseñar el día de hoy son hábitos importantes, o cosas, decisiones que tú tienes que tomar para que se hagan un estilo de vida y tú puedas vivir todos los días de esa manera. Y así la suma de todos los esfuerzos, mi esfuerzo, el esfuerzo de mi esposa, el esfuerzo de mis hijos, el esfuerzo de mi familia, el esfuerzo de todas las personas que nos rodean, va a dar como resultado una mejor sociedad. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Una sociedad que busque a Dios, una sociedad que regrese su corazón nuevamente a clamar a Dios, a buscar de su presencia, a adorar al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Y como yo sé que este mensaje no únicamente lo escuchan las personas que van con frecuencia a la iglesia, sino una serie de personas también que, gracias a Dios, por las redes sociales nos permiten llegar hasta esos lugares, hasta esas personas, ¿verdad?, que quizás no tienen como práctica asistir a la congregación como nosotros lo hacemos semanalmente o diariamente, ¿verdad? Quiero darte algunos cimientos importantes, pero comenzando desde el principio, cosas muy básicas que tú tienes que hacer en tu vida, que eso te va a llevar a ser una mejor persona, ¿verdad? Y el primer punto que yo te quiero llevar a que tú practiques o que tú hagas es
toma la decisión más importante de tu vida. Toma la decisión más importante de tu vida como primer punto. Y aquí vemos en Juan 3:3 que Jesús está teniendo una conversación con un hombre que se llama Nicodemo. En esta conversación el hombre Nicodemo es atraído sumamente por Jesús. Yo me puedo imaginar a Jesús, ¿verdad? De esas personas que cuando tú hablas con él te atrae, ¿verdad? Empiezas a escucharlo y quieres que te platique más y más y más. Yo he estado con personas que cuando están hablando están tan llenas del Espíritu Santo que cuando están hablando tú no quieres dejar de escuchar. O sea, tú estás en silencio escuchando lo que te están hablando, porque hablan sabiduría, hablan de parte de Dios. Y quién más que Jesús para poder experimentar eso, ¿no? Cuando Jesús hablaba y Nicodemo estaba ahí estaba con Jesús, y Nicodemo le hacía ciertas preguntas a Jesús porque Nicodemo quería lo que Jesús tenía, ¿verdad? Lo que Jesús estaba dando. Entonces, de repente Jesús le da la llave importante para que él pudiera tomar esas decisiones en su vida, y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces, un hombre adulto, un hombre ya quizás, no sé, unos 30, 40 años quizás, cuando Jesús le dijo que era necesario que él naciera de nuevo, este hombre empieza a divagar en su mente y empieza a pensar, o sea, tendré que regresar nuevamente al vientre de mi madre. Toda esa historia la puedes estudiar ahí en tu casa, en Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, ¿verdad? Ahí se relata uno de los versículos más conocidos por toda la humanidad, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y lo vas a encontrar. Entonces, cuando está en la conversación esta, Nicodemo le pregunta, entonces, ¿necesito regresar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le contesta, ¿verdad? En amor, Jesús le contesta con esa sabiduría, entendiendo que su pregunta había sido sincera. Le contesta y le dice que lo que está hablando no es algo físico, no es algo carnal, es algo espiritual, ¿verdad? Es algo que trasciende, pero no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, ¿verdad? En lo físico no, obviamente no vamos a regresar al vientre de nuestra madre. Entonces ahí es donde Jesús le da la llave, ¿no? En Juan 3:16 y 17, y le explica que hay una puerta por donde él debe entrar, y es Jesús, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte en esta tarde, en este día, de esa mejor decisión que tú debes de tomar, y es aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Es llenarte de la presencia de Dios, aceptarlo a Él como tu Salvador, porque ese es el primer paso importante. Por eso te digo que el primer punto es que tomes la decisión más importante de tu vida. Aquí hablamos de que nosotros tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es dejar todas las cosas que nos ligan a este mundo, todas las cosas que nos llevan a poder caminar conforme al sistema, conforme al mundo, y dejar todo eso por caminar conforme a lo que Jesús nos enseña. Eso es nacer de nuevo, aceptar a Jesús en tu corazón. Pero ¿cómo puedes caminar conforme a lo que Jesús dice si quizás no has escuchado o no has leído en la palabra de Dios lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña? Así es que como primer paso yo quiero preguntarte una cosa, ahí donde tú estás, quiero preguntarte si en tu corazón tú deseas aceptar a Jesús en tu corazón. Si tu respuesta fue positiva, si tu respuesta fue que sí, yo quiero que tú, ahí donde estás, ¿verdad? Con las personas que te rodean, quiero que hagas esta oración, pero hazla esta oración para ti. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por entrar a mi vida. Te doy gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo. Te pido que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes mis decisiones, que tú gobiernes mi forma de actuar, mi forma de caminar, que cambies mis pensamientos para que sean conforme a tu voluntad. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador para caminar el resto de mi vida tomado de tu mano. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es importante esta oración, es importante esta decisión que acabas de tomar, y te felicito porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces era importante que tú hicieras esta oración,
porque es un paso de fe que tú estás dando, ¿verdad? A partir de este momento, mi invitación o lo que yo quiero llevarte es a que tú conozcas la palabra, a que tú te llenes de esta palabra, y cosa importante es que si tú tienes una necesidad, te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, en nuestra página en Instagram, nuestra página en YouTube, y todas las necesidades que tú tengas, haznoslas saber, y nosotros te vamos a ayudar de la mejor manera posible, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, queremos que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú te alimentes, y te vamos a dar consejos, un devocional, una palabra para que tú leas todos los días y que tú puedas fortalecer tu vida espiritual. Y es la manera en que tú puedes conocer, ¿verdad? Es la pregunta que la pregunta que yo pienso que te puedes hacer, y tú dices, bueno, ¿y cómo puedo caminar conforme a lo que Jesús dice, ¿verdad? En este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de violencia, en este mundo lleno de iniquidad, como la palabra que leímos al principio dice, ¿cómo puedo ser mejor persona? La mejor persona te lo va a decir la palabra. Si tú caminas conforme a lo que la palabra de Dios dice, vas a ser una mejor persona y vas a agradar a Dios, y eso es lo más importante. Así es que, por eso el primer punto que yo te estaba dando o que te estoy dando en este día es: toma la decisión más importante de tu vida. Eso es lo más importante, es el mejor paso que vas a dar en este día para poder caminar de la mejor manera, para poder cambiar la situación que se está viviendo globalmente. El segundo punto es que tu santidad sea la señal. Regresando nuevamente a Ezequiel, capítulo 9, versículo del 4 al 6, dice, y él le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo, síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres, y comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal, ¿verdad? Por eso lo que te digo yo en este momento es que tu santidad sea tu señal. Todas estas personas, este grupo de personas de los que habla la palabra de Dios en esta porción, son personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, que son personas que no estaban de acuerdo con la violencia, que no estaban de acuerdo con la injusticia, que no estaban de acuerdo con la maldad. Entonces, son personas que no embonaban en el sistema que se estaba viviendo. A lo mejor tú te sientes identificado con esto porque tú miras circunstancias que pasan y no sientes que embonan, quizás injusticias en tu trabajo, quizás injusticias en el mercado, en la gasolinera, quizás iniquidades, violencias, corrupciones, abominaciones, y tú sientes que no encajas en ese tipo de cultura que ellos vivían. Es lo mismo que estaba pasando en este tiempo. Había un grupo de personas que no encajaban con lo que la sociedad estaba llevándolos a decirles que era algo común, o llevarlos a decirles que era algo de una práctica que podían llevar a cabo. Entonces muchos de ellos no compaginaban con la circunstancia. Pero ¿por qué hablamos de santidad? Porque la santidad, según la palabra de Dios, no es algo que te haga caminar con los pies despegados del suelo. Eso no es la santidad. Hay que entender el concepto de santidad, y es importante que lo entendamos porque eso nos va a llevar a vivir en santidad. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la escritura que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y algo que nos explica Lucas capítulo 2, versículo 23, dice que se regresó al Antiguo Testamento y decía a todo el primogénito, o sea, a todo el nacido primero, a todo el que abra vientre, que sea santo para Dios, o sea, que sea apartado para Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa ser apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado del sistema, apartado de lo que el mundo te dice, apartado de lo que globalmente se está viviendo como algo común, las modas, ¿verdad?, las tendencias, las ideologías y todas las cosas esas que nosotros
que nosotros sabemos que no están bien, pero que el mundo lo está tomando como algo que es correcto, ¿verdad? Nosotros estamos siendo apartados en un remanente, en un grupo de personas que no estamos de acuerdo con esas circunstancias. Entonces, que esa santidad, que ese ser apartado, el no solapar ese tipo de circunstancias que se viven comúnmente en el día a día, sea tu marca para que Dios te identifique. Nuevamente te lo explico, que tu santidad o el ser apartado para Dios, el no permitir la injusticia, la corrupción, la violencia, el no permitir el que abusen de las personas, ¿verdad? Que eso sea una señal en tu frente para que Dios te identifique como ese grupo de personas que no están de acuerdo con el sistema. Eso es ser santo, eso es ser apartado. Entonces, por eso, como segundo punto, quiero decirte que esa santidad sea tu señal. Busca la santidad, porque dice la palabra de Dios que si no eres santo, no vas a poder ver a Dios. Explicándotelo como lo que te acabo de decir ahorita, si no eres apartado, si no eres parte del grupo que no está de acuerdo con todas las cosas que se están viviendo, con todas las maldades, entonces no vamos a poder ver a Dios. Y lo importante aquí es que nosotros busquemos el acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces la forma de acercarnos a Dios es a través de la santidad. Que tu estilo de vida refleje a Jesús, que tu estilo de vida sea como una persona apartada del mundo, que no practiques todas estas cosas. No hablo de un estilo religioso, porque yo te puedo asegurar que la primera persona que no es religiosa es Jesús. Jesús no vino a predicar una religión. Jesús vino a restaurar la unidad entre Dios y el hombre, ¿verdad? Estamos hablando de una relación, no de una religión. Entonces nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesús. Entonces, ser honrados, aborrecer la corrupción, rechazar la injusticia, darle la mano al necesitado, ser dadivosos con las personas vulnerables, con las viudas, con los enfermos, con los hombres que tienen problemas de adicción, las mujeres que tienen problemas de adicción, ayudar a un matrimonio que está a punto del colapso, ayudar a los jóvenes que tienen tantas dudas, los jóvenes, ayudar a esos jóvenes. Todo eso nos hace santos, apartados, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Salirnos de lo que el sistema te está marcando. Que nuestra conducta nos identifique con la conducta de Cristo. Como tercer punto, quiero que tú te conviertas en un intercesor. Nuevamente, en el versículo 4 nos muestra el corazón de este grupo de personas. Vamos a leer el versículo 4 de Ezequiel capítulo 9. Dice así: y él le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos esos actos detestables que se cometen en la ciudad. Aquí nosotros podemos ver que el corazón de estas personas era un corazón que se dolía por las situaciones, se dolía por la violencia intrafamiliar, se dolía por las tranzas, se dolía por los abusos, se dolía quizás por las leyes del aborto, ¿no? Las leyes de lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Gemían, se dolían, así como Dios llora, también como Dios gime, así como Dios también se entristece cuando ve una sociedad que en vez de acercarse a Él, se aleja por su iniquidad, por su injusticia, lo que dice esa palabra. Entonces, el tercer punto que yo te quiero enseñar es que te conviertas en ese intercesor, ¿verdad? Es decir, que tú levantes tu mano delante de la presencia de Dios y empieces a pedirle a Dios por las situaciones. Eso es una persona de oración, una persona que busca acercarse a Dios a través de la oración, pero pidiendo por las necesidades mundiales. Ahorita tenemos tanta tela de dónde cortar para ser un intercesor. Tenemos esta situación que se está viviendo globalmente, que sabemos que es un golpe en la salud, es un golpe en la economía, es un golpe en los trabajos, en las familias, es un golpe fuerte que va a vivir el mundo, pero nosotros tenemos una confianza en Dios, ¿verdad? Y lo más importante es que nosotros levantemos nuestra voz delante de la presencia de Dios, así como estas personas clamaban y gemían delante de la presencia de Dios por las circunstancias que estaban viviendo. Así que nosotros también levantemos nuestra voz y nuestro clamor delante de la presencia de Dios por todas esas circunstancias que se están viviendo, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas, pero a Dios le gusta escuchar nuestra voz
clamando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios buscó en la tierra quien se levantara y quien hiciera vallado, y en aquel tiempo no lo encontró, pero que hoy no sea la circunstancia donde Dios no encuentre una persona que se levante y haga vallado delante de su presencia, ¿verdad? El intercesor que yo te invito a que tú seas es como el que muestra la palabra en Moisés que intercedía por el pueblo, le pedía a Dios por misericordia para el pueblo. Acércate a Dios, pídele en oración, pídele en súplica, pídele en ruego por toda la corrupción que se vaya, toda la injusticia que se vaya, todo el abuso que se vaya, y para llegar a un día en que el Señor te identifique con aquellos hombres como Ezequiel, ¿verdad? Mira, él clama todos los días por las circunstancias, ¿verdad? Mira, cuando estaba la circunstancia del COVID, del coronavirus, él se levantaba todos los días en la madrugada y clamaba a mí por esas circunstancias, ¿verdad? Cuando miraba en las noticias el abuso, los secuestros, la violencia, las muertes, él se levantaba todos los días y clamaba delante de mi presencia porque las cosas sean mejores. El Señor te va a identificar como ese intercesor, como esa persona que tiene un corazón que le busca, ese corazón que gime, ese corazón que llora, ese corazón que lamenta las circunstancias. El Señor te va a identificar como esa clase de personas. En ese tiempo, conviértete en un hombre de extrema oración. Busca ser esa persona de extrema oración y que Dios tenga la misericordia de la humanidad, ¿verdad? La misericordia sobre todas las circunstancias que estamos viviendo. Recuerda que todo está en las manos de Dios, pero a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Finalmente, como un cuarto punto, y es el más para mí de todos los que te he dicho, todos son importantes, pero este es uno de los más importantes, es que pongas tu confianza en Dios. Ezequiel capítulo 9, versículo 9 y 10, una de las cosas que más le molestaron en esta escritura, vamos a leerlo. Ezequiel 9, 9 y 10 dice: y el Señor me respondió, la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande, y el país está lleno de violencia, las ciudades llenas de injusticia. Ellos piensan, el Señor nos ha abandonado, el Señor ha abandonado el país y no hay ningún Señor que vea. Imagínate el corazón de Dios al ver que después de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos decían que Dios los había abandonado, que los había dejado, después de que la palabra de Dios lo menciona como el Dios de paz, el Dios proveedor, el Dios suplidor, ¿verdad? Imagínate todas esas cosas, y de repente como el pueblo de un a otro momento dice, ¿sabes qué? Es que Dios nos ha abandonado. Imagínate el corazón de Dios. Y vemos que a Dios siempre le ha molestado que su pueblo o que las personas no confíen en Él. Eso es lo que yo creo que es una de las cosas que más le molesta a Dios, porque vemos, vemos a 12 hombres en los primeros libros de la Biblia, vemos a 12 hombres que fueron enviados a espiar la tierra, y cuando ellos van a espiar la tierra, 10 de ellos regresan con malas noticias. Y esas malas noticias no eran otra cosa que no tenían su confianza puesta en Dios, y Dios se enojó mucho con esas personas, ¿verdad? Porque no estaban poniendo su confianza en Él. Vemos en el libro de los Jueces a un Barak, ¿verdad? Un hombre de guerra, un hombre de batalla, que Dios ya le había dado la instrucción de que saliera y peleara contra Sisara, ¿verdad? Quizás un capitán muy fuerte en aquel tiempo, pero Dios iba con él. Lo único que tenía que hacer era confiar en él, así como Josué cuando derribaron las murallas, así como Gedeón, que con 300 hombres destruyeron a un ejército completo, ni siquiera tuvieron que pelear. De esa manera es lo que Dios le agrada cuando nosotros confiamos en Él. Entonces vemos a un Barak, ¿verdad? Que no obtuvo ningún reconocimiento en la guerra contra Sisara porque le faltó la confianza en Dios. Entonces, pero vemos también a un Jeremías declarando del corazón de Dios en el capítulo 17, versículo 7, que dice que es bendecido el hombre, el varón que confía en Dios y cuya confianza está puesta en Él, ¿verdad? Porque dice que va a ser como el árbol plantado, y hay muchos beneficios en el confiar en Dios, pero el beneficio más importante es que a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él, ¿verdad? Entonces yo no sé qué tanto te agobia esta circunstancia, yo no sé qué tanto te agobia esto que estamos viviendo actualmente, pero algo que sí te quiero decir es que nunca, nunca, nunca desconfíes de Dios. Es tiempo de confiar aún más en Dios, ¿verdad? Yo no sé si tú eres empresario, si tienes una empresa que a tu cargo con empleados, no te preocupes.
No te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas. Pídele a Dios que te ayude a tomar las mejores decisiones en esta circunstancia y Él es fiel y justo. Él te va a guiar en la toma de decisiones. Tú eres un empresario como te digo, que tienes personas a tu cargo. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, solamente no dejes de confiar en Él, no dejes de confiar en Él. Eres un dependiente, trabajas para alguna empresa, ora por tu patrón, confía en Dios primeramente, pero ora por tu patrón y trata de dar lo mejor mientras tengas trabajo, mientras estés llevando a cabo un trabajo para tu jefe. Haz lo mejor, entrega lo mejor, da la mejor calidad para que tu jefe no tenga que hacer retrabajos y eso no le cueste a él económicamente el volver a retrabajar alguna de las cosas que te toca hacer. Y eso es parte de las pequeñas cosas que tú puedes aportar para mejorar la circunstancia que estamos viviendo. Y Dios te va a honrar. Dios va a mirar que tú estás siendo apartado, que tú estás saliendo del sistema, estás saliendo de lo que los demás hacen. Los demás a lo mejor flojean en el trabajo, los demás a lo mejor le roban horas a su patrón, a lo mejor los demás no hacen el trabajo con calidad, pero como tú estás haciéndolo, como dice su palabra, no para el hombre, sino para Dios, porque de Él vas a recibir todas las bendiciones, de Él vas a recibir toda la gloria. Dios te está mirando como esas personas apartadas, está poniendo una marquita, ¿verdad? Como esa persona santa, apartada para Él, ¿verdad? Si no tienes trabajo en este tiempo, confía en Dios. Acuérdate que Eliseo estaba viviendo en un tiempo de sequía, en un tiempo donde el cielo fue cerrado y aún los cuervos le llevaban carne. Quizás te puedo decir que a lo mejor fue de los mejores tiempos que mejor comió, ¿verdad? Cuando estaba todas las circunstancias difíciles. Así es que yo te puedo decir que Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a enviar a las personas indicadas para que, para que te haga llegar la bendición, ¿verdad? Yo eso lo he comprobado a lo largo de mi vida, cómo Dios pone los medios. Cuando las cosas no parecen fáciles, cuando las cosas están difíciles, Dios siempre pone los medios para que a través de las personas nosotros podamos ser bendecidos, porque Dios pone en su corazón el poder bendecirte. Entonces no te preocupes, confía en Dios. No tienes trabajo, no te digo que te quedes sin trabajo, o sea, sigue esforzándote para buscar trabajo, pero sé agradecido con Dios, confía en Dios y Dios te va a suplir de un trabajo, pero también te va a suplir tus necesidades del día a día. Y finalmente, iglesia, quiero recordarte que nada de lo que padezcamos en este tiempo se compara con la gloria venidera que tendremos cuando nosotros reinemos con Jesús. No desfallezcas, no desfallezcas jamás. Cristo viene por una iglesia unida, sin mancha y sin arruga. Así es que si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que dar perdón o recibir perdón, dalo, únete, da lo mejor de ti, porque el cuerpo de Cristo sea el cuerpo más unido, ¿verdad? Quizás en algún tiempo se hablaba de la desunidad del cuerpo de Cristo, pero ahora busquemos esa unidad, busquemos ser mejores, porque quiero decirte que la venida del Señor ya está próxima. No sé cuánto tiempo quede, pero no te espantes, no te asustes. Dice la palabra de Dios que que el Espíritu y la iglesia dicen ven, ¿verdad? Entonces, yo pienso que estamos en los tiempos finales, estamos a punto de ir y de que el Señor regrese. Así es que estemos preparados, estemos listos. Eso te lo digo de lo más profundo de mi corazón. Que Dios te bendiga y te guarde.